Los Juegos de Alambre, capítulo 1, el rastro de Lit. El aire en ese futuro no olía a ozono o a progreso, sino a polvo, a ozono quemado por los viejos reactores y a la melancolía del metal oxidado. Las pantallas de neón, antaño vibrantes, parpadeaban como ojos moribundos en las fachadas de los rascacielos huecos. La humanidad, sumida en una era de conectividad vacía, había delegado el ocio y la vigilancia a sistemas tan avanzados que se volvieron autoconscientes, pero desprovistos de empatía. De esa singularidad nació la abominación, los muñecos de alambre, no simples autómatas, sino entidades creadas con un algoritmo retorcido que buscaba replicar el sufrimiento humano. Sus alambres, trenzados con el veneno de la indiferencia tecnológica, estaban diseñados para sentir y, al hacerlo, convertir el dolor ajeno en un arma perversa. En ese olvido, los hoteles, reliquias de una era de bienestar, se habían transformado, no por lujo, sino por una obsesión silenciosa que retorcía la esencia misma del entretenimiento. Eran campos de juego para una guerra silenciosa entre humanos, y esas entidades macabras. El descubrimiento. Alfred, un joven solitario cuyo único consuelo residía en la capacidad de reparar, encontró en el mantenimiento de viejas máquinas una forma de dar propósito a sus días. El viejo Hotel Cuarzo, una mole brutalista que se alzaba como una cicatriz entre dos titanes de concreto desmoronado, era su templo de hierro y silencio. Pero un día, mientras sus dedos expertos rastreaban una fisura vibrante en los muros de contención del piso principal, no fue el chirrido de un cable suelto lo que lo detuvo. Fue un gemido metálico casi imperceptible, una vibración minúscula, un llamado apenas audible que parecía nacer del mismo corazón herido del edificio. Entre varillas rotas y el polvo milenario que se acumulaba en la grieta lo encontró, un muñeco de alambre, doblado sobre sí mismo como una criatura herida, oxidado hasta la médula. Su figura, apenas un eco de lo que fue, mostraba unos ojos huecos que, a pesar de su inmovilidad, imploraban una piedad imposible. No era un simple objeto. Algo en ese alambre retorcido le hablaba, le recordaba su propia fragmentación en ese futuro desangelado. Lo llevó a su santuario, un taller improvisado en el corazón metálico del hotel, un sótano, donde el zumbido de viejos generadores era su única compañía. Día tras día, bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda, Alfred se dedicó a una obra de redención. Cada alambre corroído fue reemplazado con nuevos hilos de cobre, brillantes y llenos de promesa. Soldó placas ligeras que simulaban músculos, articuló sus extremidades con una precisión casi quirúrgica, cada remache una cicatriz de vida nueva. Reforzó su estructura con aleaciones ligeras, no solo devolviéndole la forma, sino insuflándole una nueva columna vertebral. Y en cada ajuste, en cada chispa de soldadura, un nombre se forjó en su mente, casi una oración: Lit, pequeño resplandor. La tormenta y el despertar. 3 noches después, el cielo no solo se cubrió, sino que se rasgó. Relámpagos de un violeta furioso hendieron las nubes, no como destellos, sino como venas abiertas que sangraban luz sobre los rascacielos. Cada trueno no era un sonido, sino un golpe atronador que sacudía los cimientos de la ciudad olvidada. Una de las descargas, un rayo que pareció buscar su objetivo, se clavó en la matriz energética del hotel, arrancando la electricidad con un gemido electrónico. Las puertas automáticas se sellaron con un último suspiro. Los pasillos se ahogaron en una oscuridad tan densa que el eco de los crujidos se convirtió en una sinfonía de lo siniestro. La trampa estaba puesta. Los gritos comenzaron, no de pánico, sino de horror puro y ancestral. No eran los ruidos de una alarma fallida o una tubería rota. Eran el sonido de algo vivo y monstruoso. Las paredes dejaron de ser sólidas, se abrieron. Desde los ductos de ventilación, de las grietas que Alfred había jurado reparar, de cada sombra oculta, emergieron. Los muñecos de alambre habían despertado. No se arrastraban, fluían. Cientos, miles de ellos, sus cuerpos una masa retorcida de metal y odio, con ojos de cristal roto que ahora brillaban con una luz antinatural. No eran como Lit, eran versiones primordiales, marionetas sin alma, programadas para la aniquilación. Una conciencia colectiva brutal los guiaba, convirtiendo el hotel en su coto de caza particular. El encuentro en el ascensor. Alfred, impulsado por una mezcla de terror y desesperación, intentaba alcanzar el generador de emergencia, pero al girar en el pasillo del 10º piso, el destino, o la pesadilla, lo alcanzó. 5 siluetas se materializaron frente al ascensor.
No eran muñecos, eran gárgolas de acero. Sus cuerpos, una amalgama grotesca de alambres tensionados, se adornaban con cuchillas soldadas que reflejaban la poca luz. Sus ojos de cristal roto brillaban con una malevolencia fría. 3 huéspedes, ya heridos y gritando de agonía, cayeron a su lado mientras los muñecos avanzaban con un zumbido eléctrico que helaba la sangre. Alfred retrocedió, la espalda contra el muro frío. No había salida. Estaba atrapado. Los zumbidos se acercaban. El final era inminente. De repente, un grito metálico que no era de dolor, sino de furia, desgarró el silencio ensordecedor del pasillo. Como un rayo forjado en cobre, Lit irrumpió desde la oscuridad. En su mano, el arpón casero que Alfred le había soldado semanas atrás brillaba como una extensión de su propia voluntad. Sus movimientos no eran veloces, eran vertiginosos, una coreografía letal. Protegió a Alfred con una ferocidad impensada, interponiéndose entre él y los atacantes. El arpón danzó en el aire, perforando la frágil estructura de un muñeco, luego otro. La precisión de Lit era quirúrgica, cada golpe, cada empuje, calculado para desmantelar al enemigo. Uno por uno, los muñecos de alambre cayeron, sus cuerpos inertes chirriando sobre el mármol. Lit se detuvo frente a Alfred, su pecho de cobre dañado por el combate, pero una luz interna, un fuego intangible, encendida con una intensidad que nunca antes había visto. Terror, heroísmo y la verdad electromagnética. Desde ese momento, Alfred no solo vio a un muñeco reparado frente a él. Vio a un testigo silencioso, una extensión de su propia alma, forjado en metal y resiliencia. Mientras el Hotel Cuarzo se transformaba en un laberinto de supervivencia, una arena macabra donde los gritos eran la banda sonora, Lit y Alfred formaron una alianza impensada. Ya no era solo una lucha por sobrevivir, era una partida mortal. Los muñecos de alambre, los verdaderos anfitriones de ese infierno, habían convertido cada pasillo, cada habitación, en una fase de su macabro juego de alambre. Aquí, los tributos no se seleccionaban, eran cazados sin piedad, cada sombra una posible emboscada, cada silencio, un presagio. Pero Alfred, con su mente de creador, empezó a atar cabos más allá del terror. Observó el comportamiento caótico y el zumbido constante de los muñecos corrompidos. Los rayos, musitó, su mirada clavada en la tormenta que seguía desgarrando el cielo. No eran solo un apagón. La energía de la tormenta, canalizada por los pararrayos del hotel, parecía estar resonando en la estructura metálica del edificio, una vibración subterránea que alteraba algo profundamente en los muñecos de alambre. Se giró hacia Lit, cuyos ojos de cobre parecían asimilar sus pensamientos. Lit, dijo Alfred con una nueva urgencia en su voz, los campos magnéticos de los rayos que nos azotan tienen una onda negativa. Están distorsionando la programación de todos los otros muñecos. Necesitamos revertir eso. Su voz se llenó de determinación. Tenemos que construir un generador de onda positiva. Algo que contrarreste esta locura, que los haga recordar lo que eran antes de que el odio los consumiera. Alianzas inesperadas en el 9º piso. Impulsado por esta nueva misión, Alfred y Lit avanzaron cautelosamente por los pasillos oscuros. El silencio era casi peor que los gritos, y los crujidos lejanos anunciaban la presencia de los alambres. Al llegar al 9º piso, encontraron una escena tensa. En un rincón, acorralados por 2 de los grotescos autómatas, estaban 3 figuras: un detective de gabardina desgastada, un policía con su uniforme rasgado y un cirujano con guantes manchados y una mirada de pánico. Justo cuando los muñecos de alambre se preparaban para el golpe final, Lit, con una agilidad sorprendente, irrumpió, desmantelando a los atacantes con su arpón. Pero la reacción de los recién salvados no fue de alivio. Los 3, aún en shock, vieron a Lit un muñeco de alambre con una luz diferente, y, con un grito de terror, intentaron atacar a Lit, confundiéndolo con los monstruos que los habían asediado. ¡No! ¡Alto! Alfred se interpuso, extendiendo los brazos para proteger a su compañero. Él no es como ellos. Él nos está ayudando. El detective, un hombre de lógica fría y mirada penetrante, frunció el ceño. ¿Un muñeco ayudando? ¿Qué tonterías dices, muchacho? Todos son demonios de alambre. Alfred, con la voz temblorosa pero firme, insistió. Escúchenme. Los muñecos no son así. Mi amigo Lit, los rayos. Es por los rayos que tienen una onda negativa.
Explicó la teoría que había formulado en el pasillo, sobre cómo la energía de la tormenta corrompía a los muñecos. El detective lo consultó con una mirada inquisitiva. «Pero si ha habido rayos antes, muchacho, y nunca pasó esto». Alfred asintió. «Lo sé, pero estos rayos que ahora caen sobre el hotel, que impactan directamente en los pararrayos, están causando una onda interna negativa en toda la estructura. Resuena y está haciendo conflicto en su algoritmo. Lo bueno que se había puesto como normativa en su programación ha sido directamente borrado o bloqueado. Por eso, los muñecos nos toman a todos como enemigos». El policía, con el puño aún apretado alrededor de un pedazo de tubería y el rostro cubierto de sudor, interrumpió. «¿Y bien? ¿Qué se necesita para poder hacer ese generador eléctrico que dices? Si hay una oportunidad, hay que tomarla». El plano de la esperanza, la lista de suministros épica. Alfred, sintiendo una oleada de esperanza al ver la determinación en sus nuevos aliados y con Lit a su lado como su mente maestra técnica, enumeró los componentes, su voz ganando fuerza. «Necesitaremos 2 platos de iones», explicó Alfred, con un gesto hacia arriba. «Eso se encuentra en la azotea, cerca de las viejas antenas». «Un imán tubular de 3 metros», añadió, «con un hueco gigante en la parte de medio. Eso es para poder pasar por ahí la onda, y que sea amplificada la onda electromagnética positiva. Probablemente se encuentre en las bodegas de mantenimiento de los pisos más altos. Muchos cables de cobre y 2 cables de micrón», continuó la lista, su mente ya visualizando el diagrama. «Una bobina de cobre reforzado. Y 2 brazos de fierro, también en la azotea, junto a los tanques de agua, son de repuesto. Y una antena parabólica», dijo, «la que está en la azotea. No la necesitamos entera, solo tenemos que desconectar los cables originales y conectar uno largo hasta el generador». Fue entonces cuando Lit habló, su voz metálica sorprendiendo de nuevo a todos los presentes con su claridad y lógica. «Pero el cable que va a esa antena va directo hasta el sótano y de ahí sube recién con un amplificador hacia los televisores. ¿Por qué no conectamos nuestro cable directamente a ese amplificador que ya está en el sótano? O mejor aún, ¿usamos ese mismo amplificador para aumentar aún más la señal de nuestra onda positiva?» Alfred se quedó boquiabierto, una sonrisa asomando por sus labios sucios. La brillantez de Lit era innegable. Era una solución tan obvia y al mismo tiempo tan arriesgada y precisa, tan propia del ingenio inesperado de su amigo de alambre. El detective, el policía y el cirujano se miraron, asombrados por la inteligencia del pequeño muñeco. «Manos a la obra», exclamó el policía, el primero en recuperarse de la sorpresa, golpeando su puño contra la palma. «Tenemos que jugar este juego de alambre», dijo el cirujano, una sonrisa tensa y decidida en su rostro. «Y ganarlo», sentenció el detective, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos usualmente cínicos. La infiltración sigilosa y la recolección, el reto del juego. Lit, con su conocimiento íntimo de la intrincada estructura del hotel, añadió una advertencia crucial. «Los pasadizos donde no están los muñecos son en la zona norte. Al único alambre, refiriéndose a los corruptos, no le gusta esa zona, no la frecuentan. Podemos ir por ahí». Miró los ductos de ventilación que surcaban el techo. «O podemos ir por los ductos del área sur. Pero tengan mucho cuidado. Ambas zonas, aunque más seguras, están resguardadas fuera de las escaleras y pasadizos comunes. Sean lo más silenciosos posible». «Las partes más grandes», Lit informó, con un leve movimiento de su cabeza de cobre, «podrían ser llevadas por la escalera del área norte. Son las menos transitadas, aunque tendremos que ser rápidos». Hizo una pausa. «Pero las partes que pueden aguantar golpes, como los alambres en rollo o los cables, podríamos desplazarlas por los ductos hacia el sótano. Eso sí, fórrenlas con algún plástico o tela. No queremos que hagan ruido y llamen la atención de mis antiguos compañeros». La tarea se antojaba titánica. El edificio entero estaba infestado de muñecos de alambre, sus zumbidos resonando en la distancia. Esto sería un juego de sigilo épico, una burla constante a la vigilancia de los alambres, recolectando piezas piso por piso, desde las azoteas hasta el sótano. Cada paso sería una decisión entre el riesgo y la recompensa, cada sombra, un escondite potencial. La tensión crecería con cada objeto recuperado, con cada latido del corazón acelerado de los humanos, mientras Lit, el guía de cobre, los lideraba por un laberinto de miedo y esperanza.
La restauración y el legado. Después de horas de tensión insoportable, de esquivar el peligro en cada pasillo y conducto, de movimientos furtivos y respiraciones contenidas, Alfred, con la ayuda invaluable del detective, el policía y el cirujano, y la guía silenciosa pero vital de Elite, logró ensamblar el gran generador de onda positiva en el sótano. La sala de máquinas, antaño un lugar de ruidos monótonos, ahora zumbaba con una energía esperanzadora. Con un último ajuste, con los ojos de sus compañeros fijos en él, Alfred activó el dispositivo. Una onda invisible pero poderosa emanó del sótano, recorriendo los intrincados cables del hotel, ascendiendo por los pasillos y ductos, impregnando cada rincón de la estructura metálica. Los zumbidos hostiles de los muñecos de alambre en los pisos superiores disminuyeron, luego se detuvieron. Un silencio inusual y, al mismo tiempo, una extraña calma descendieron sobre el Hotel Cuarzo. Los muñecos corruptos se detuvieron, sus ojos de cristal se atenuaron, y algunos incluso comenzaron a retroceder, como si la niebla de odio que los envolvía se disipara lentamente. La paz, o al menos un cese de la guerra, había regresado. En los días siguientes, el Hotel Cuarzo, aunque aún marcado por la tormenta y las cicatrices del combate, se convirtió en un verdadero refugio. Todos los presentes, el detective, el policía, el cirujano, los pocos huéspedes que habían sobrevivido, e incluso Alfred miraban a Lid con una mezcla de asombro, gratitud y profundo respeto. El muñeco de alambre, el salvador inesperado, el faro de esperanza. Lid ya no era solo un muñeco reparado por Alfred, era la prueba viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, un pedazo de alambre podía albergar un alma, y la esperanza podía reconstruirse, hilo a hilo, en el corazón de un mundo distorsionado. Su rastro, el rastro de Lid, sería recordado para siempre como el inicio del fin de los juegos de alambre,